Hubo una época donde el mejor plan del fin de semana no era pasarla en Netflix, tampoco era en Discord y definitivamente no era quedarte en casa, era ir al arcade, un lugar lleno de luces, ruido, olor a plástico caliente y botones que habían sobrevivido más peleas que el protagonista de cualquier juego de lucha. Los arcades no eran solo videojuegos, eran una cultura. Ahí podías conocer gente, hacer amigos, competir con desconocidos o perder todo tu dinero en 15 minutos. Generalmente en ese orden. Pero de repente desaparecieron. Pero ¿qué pasó? ¿Los mataron las consolas? ¿Fue el internet? ¿La economía? ¿O fue culpa de ese amigo que siempre decía una más y nos vamos? Hoy vamos a descubrir la verdadera razón por la cual los arcades perdieron su dominio y por qué en realidad nunca murieron del todo. Sean bienvenidos a la Choza del Ema. Durante los años 80 y principios de los 90, los arcades eran el paraíso gamer. Si querías jugar lo mejor, tenías que salir de casa, no había discusión. Las consolas domésticas estaban empezando a existir. La tecnología del momento permitían darnos grandes juegos a 8 bits, pero no alcanzaban el tope de la parte gráfica y sonora, eran limitadas. Entonces, mientras en tu casa tenías gráficos limitados, en los arcades veías cosas que parecían haber sido sacadas del futuro. Sprites grandes, sonido espectacular, cabinas enormes, volante, pistolas, palancas. Era como entrar en otro mundo. Pero lo más importante no era la tecnología, era la gente. Los arcades eran básicamente redes sociales, pero sin esa toxicidad online. Porque si insultabas mucho, te podían invitar a resolverlo afuera. A la vieja escuela. Era normal encontrarte con charlas como «Che, ¿cómo hiciste ese combo?» o «¿Cómo pasaste ese jefe? ¿Me dejás jugar después?» Esa era la típica. Y sin darte cuenta, estabas hablando con alguien que hace 10 minutos era un completo desconocido. Muchos ni siquiera iban a jugar, iban a mirar. Varios de nosotros descubrimos nuevos juegos gracias a observar a los arcades. Era el Twitch de los 90, pero con olor a fichas. Y sin darnos cuenta habíamos llegado a mediados de los 90 y acá pasó algo que lo cambió todo. Las consolas empezaron a alcanzar a los arcades. Por primera vez podíamos tener gráficos 3D en nuestras casas que no parecían haber hecho con cajas de cartón. Y eso rompió la mayor ventaja que tenían las recreativas, la superioridad tecnológica. Antes la diferencia era enorme, ahora ya no tanto. Y cuando la diferencia desaparece, la comodidad gana. Porque seamos honestos, jugar en casa, en pijamas, siempre fue mejor que salir, gastar plata y encima perder en el primer nivel, en la mayoría de las veces. Pero el modelo económico de los arcades tenía un problema gigante, las fichas. Al principio parecía barato, uno decía, es solo una moneda. Sí, claro, hasta que te das cuenta que perdiste en 2 minutos, luego compras otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Y de repente gastaste lo mismo que un juego completo. Y había algo peor, muchos operadores configuraban las máquinas en dificultad máxima, porque cuanto más rápido perdías, más monedas entraban. Era básicamente el modo Dark Souls financiero, y eso frustraba. En cambio, las consolas ofrecían algo revolucionario. Pagabas una vez, jugás para siempre. Sin límite de continue, sin presión. Y lo mejor de todo, tu billetera lo aprobaba porque no sufría un daño crítico. Pero tengamos algo en cuenta, es un detalle que se nos escapó sin querer, y eran que los arcades estaban diseñados para partidas cortas. Era parte del negocio. Cuando las consolas llegaron empezaron a ofrecer algo nuevo, experiencias más largas, historias profundas, guardado de partida, exploración de mapas y progreso. Ahora podía jugar durante horas sin gastar más dinero. Aparecieron aventuras enormes y mundos más completos, personajes con historia. Juegos como The Legend of Zelda empezaron a cobrar popularidad en los gamers. Mientras tanto, el arcade seguía con el ¿tenés 3 vidas? Suerte. Era otro tipo de experiencia y el público empezó a cambiar. Pero antes de seguir te pido que si estás disfrutando de este viaje nostálgico, te suscribas al canal. Harías más grande esta pequeña comunidad de la internet porque acá no solo hablamos de videojuegos, hablamos de recuerdos. Y ahora sí, viene el golpe más fuerte. Mantener un arcade era caro, muy caro.
Máquinas enormes, muchas veces ocupaban 2 televisores, el consumo de electricidad porque no solo consumía una máquina, eran todas y no tenías una máquina, había muchas. Había reparaciones constantes y no eran rentables que digamos. Y ni hablemos del espacio físico que ocupaban cada máquina, como les dije antes. Y muchos locales empezaron a descuidar su mantenimiento. Había palancas flojas, botones que no respondían, pantallas oscuras. Era frustrante, especialmente cuando en casa tenías tu control perfecto. Además, en muchos países ocurrieron grandes crisis económicas que hicieron que el negocio dejara de ser rentable. Bueno, la crisis económica afectó a más de un sector, pero estamos hablando de los arcades. Muchos salones cerraron, simplemente porque no podían sostenerse. Había que mantener el local, reparar periódicamente las máquinas y poco a poco el precio de una ficha iba subiendo y eso generaba más frustración, sabiendo que ibas a pagar mucho por tan solo 5 minutos de entretenimiento. No era rentable. Pero el golpe definitivo llegó con algo inesperado, el juego online. Ahora podías competir con otras personas sin la necesidad de salir de casa. Los nuevos lugares de reunión ya no eran los arcades, eran los cibercafés. Todavía siguen recordando esos lugares, ¿no? Si lo siguen recordando, díganmelo en los comentarios. Con la llegada de los cibercafés, la juventud pasó de los botones y palancas a los mouse y teclados, de competir uno a uno a las partidas masivas en equipo. ¿Quién no se olvida de esas maravillosas partidas en el Counter 1.6 de 16 vs 16? La de puteadas que había en esa tarde, quise decir, la de anécdotas interesantes y memorables que hubo en esas queridas tardes en el ciber. Porque la función social de los arcades migró a la internet, y cuando un lugar pierde su función social, pierde su alma. De los cibercafés podría hacerle otro video aparte porque tengo mucho de qué hablar y si estás de acuerdo déjamelo escrito en los comentarios. Y si el video te está gustando, dale un gran like. Pero hay algo interesante, los arcades no murieron, evolucionaron. Los que sobrevivieron al cambio al modelo viejo se adaptaron de la siguiente manera. Aparecieron los juegos de baile, los simuladores gigantes, las experiencias en realidad virtual. Todo se hizo más grande, más llamativo, con más sonidos y luces, y además empezaron a ofrecer otros servicios, además de venderte fichas para las máquinas, ya que los salones se convirtieron en centros de entretenimiento familiar. Ahora podías festejar tu cumpleaños en uno de estos lugares, de conseguir cupones para cambiarlos por otro producto que te ofrecían en el mostrador, porque entendieron algo importante, no vendían juegos, vendían experiencia, algo que no podés replicar en casa. Al menos en el nivel que te ofrecían. Cuando recordamos los arcades, no recordamos solo los juegos, recordamos las tardes con amigos, las risas y emociones compartidas, la competencia, la emoción de ganar, la bronca de perder en el último nivel, bueno, eso siempre pasó, y también esa sensación de estar en un lugar especial. Tal vez lo que extrañamos no sean las máquinas, sino el cómo nos sentíamos en ese momento. Una experiencia que, como habrán visto a lo largo de este video, es algo que no se puede replicar al 100%. Porque sí, hoy pueden existir los grupos en Discord, los tutoriales en YouTube y las recomendaciones en TikTok. Pero esa magia y descubrimiento que sentías en los salones de los arcades, de eso jamás. Y para concluir podemos ver que los arcades no desaparecieron por una razón. Fue una mezcla de avances tecnológicos, de crisis económicas, de cambios culturales, de la internet y los juegos online y la evolución del mercado. Pero dejaron algo que ninguna consola puede replicar. Recuerdos. Porque hubo una época que para vivir una aventura tenías que salir de casa. Y eso tenía magia. Una magia que lamentablemente y con el paso de los años lo hemos perdido. Ahora miramos al pasado recordando esos momentos en donde por algunas horas jugábamos nuestros juegos favoritos mientras compartíamos anécdotas y trucos con otros desconocidos en un salón de arcade. Pero contame en los comentarios, ¿cuál fue el arcade que más recordás? ¿Sos de los que andaban en los juegos de pelea o de carreras? ¿O el que perdía todo en el primer nivel? Bueno, ese sería yo, pero la verdad es que quiero saber si no soy el único. No olvides de suscribirte para más curiosidades del mundo de los videojuegos. Y si te interesa del anime, también tengo contenido acerca del anime. Son libres de verlo y pueden verlos en mi canal. También les dejo mis redes en la descripción para que vean más contenido, tanto en Instagram como en mis directos en Kick.
De hecho debería volver al streaming, hace mucho tiempo que no los hago. Y eso es todo por el video de hoy. Yo soy el Emanu, esto fue La Choza del Ema y nos vemos en el próximo video. Si Dios quiere. Bye bye.